No, es en este. Ah, Que pediste el electrónico. Doctora, disculpe, ¿será que puede maximizar su presentación? señor, Maximizar la presentación. ya. ¿Mejor? No, perfecto, ya lo miramos bien. ¿Ya están en clase ahorita los alumnos? Están en clase. Doctora Ingrid, muy buenos días. Hola, con Chávez. Buenos días, doctor. ¿Me recuerda su apellido? No le escuché, no se entendió. Andrés Chávez. Doctor Andrés, buenos días. En este momento pues están llegando ya los estudiantes. Ellos están cursando cuarto semestre y estamos mirando la materia informática jurídica. Sí. Y estamos tratando entonces la temática relación a derechos de autor, por eso habíamos solicitado la participación pues de la Dirección Nacional para que nos colabore con esta capacitación. Sí. Entonces, ¿me regalas 5 minutos que lleguen los estudiantes? ¿Iniciamos? Tranquilo, tranquilo, doctor, no se preocupe. Gracias. Bueno. Listo. Gracias, Javier. Doctor Andrés, yo voy manejando el avance de página, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Voy manejando yo mi avance de página acá. Sí, usted tiene el control directamente ya de la presentación. Sí. ¿No es mejor así acá? Que yo escuche, me parece. No, así acá. Con eso me llega, no se pierde el sonido así. Hola, Doris. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Mejorando. Sí, señora. Sí, chao, buenos días, porque eso como que ya ni no está bien. Hay que esperar hasta que llegue mi teléfono.
Universidad que universidad. Cooperativa. La sede principal de 31. Sí. Será la que era de César Pérez. Y están cerradas las ventanas y se escucha ese ruido. Sí. Entonces, ¿cómo se arregla eso desde la calle? Sí, están al frente. Está rompiendo el... Bueno, doctora Ingrid, entonces voy a hacer su presentación para que usted posteriormente pueda iniciar con la presentación. Bueno, doctor Andrés, muchas gracias. Sí. La capacitación va a estar dirigida por la doctora Ingrid Garzón Rojas, egresada de la Universidad Católica, conciliadora de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el año 2005 participó por Colombia en el 11º concurso académico regional de la BMPI en el país de Paraguay, en el que se desarrolló el tema el derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital. Anteriormente, se vinculó con Taiko, en donde laboró como abogada de la Oficina de la Asesora Jurídica del año 2004. Directora de la Asociación Colombiana de Editores de Música, ACODEN. A partir del año 2011 se vincula con la Dirección Nacional de Derecho de Autor como abogada de la Asociación Jurídica. Y en el presente año como abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Con ustedes la doctora Garzón, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Muy buenos días a todos los alumnos. Bienvenidos a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la autoridad en el tema relacionado con los asuntos, como su nombre lo indica, de autor y con nexos. Esperamos de verdad que la conferencia sea enriquecedora para todos los estudiantes. Si yo no tengo inconveniente en que doctor Andrés, que durante el desarrollo de la conferencia los estudiantes puedan hacer preguntas o si necesitan resolver sus inquietudes durante el desarrollo de la conferencia, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a arrancar. Haru, no me avanzó. No me avanzó la página. Ya. Se pierde la... No, porque yo estoy en que la presentación. ¿Ustedes lo ven como presentación, doctor? No, ¿cierto? En este momento estamos mirando ahí ya. Ahí ya. Bueno, pues yo voy a continuar y lo voy a hacer más de oído porque pues no se puede en este momento visualizar la cámara. No los puedo ver a ustedes, creo que ustedes sí me pueden ver a mí. Sí, lo estamos observando. Inicialmente la gran rama que nosotros manejamos es el de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se subdivide en dos, que es la propiedad industrial y el derecho de autor. La propiedad industrial básicamente es la que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Y la Dirección Nacional de Derecho de Autor maneja todos los temas que estamos viendo en la columna derecha, es decir, las obras literarias, los derechos que surgen de las obras literarias, artísticas, audiovisuales y del software. El tema de propiedad industrial está relacionado con signos distintivos, modelos de utilidad, patentes de invención, secreto empresarial, diseño industrial, esquemas de circuitos integrados. El régimen jurídico a través del cual los autores pueden invocar la protección de los derechos de autor que se desprenden de sus obras es el que nos corresponde y nos compete a nosotros, en donde hay tres
personajes principales, que son el autor, las obras y los derechos que se desprenden de ese autor como consecuencia de la creación de las mismas. Miremos cuál es son estudiantes de derecho, ¿cierto? La normatividad inicialmente está considerada en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 61, donde nos dice que se protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que la ley establezca. Doctor, yo le pido el favor, porque no los estoy viendo en este momento, hay un pequeño inconveniente acá, entonces usted me avisa cuando tenga, si necesite alguna intervención, por favor. Ok, no hay problema. En cuanto al manejo, que básicamente esta conferencia está dirigida a los temas que están dentro del derecho, el Código Civil, el Código Penal y la forma en la que se puede eventualmente llegar a resolver los conflictos que se susciten con respecto a estos temas. Están en el Código Civil colombiano, también el artículo 653 dentro del concepto de bienes, considera los bienes corporales y los incorporales. Dentro de los incorporales son los que nosotros no podemos tocar, no podemos palpar, no podemos coger ni no podemos muchas veces ver. En este caso sí, pues, por ejemplo, las obras musicales sí las podemos escuchar, pero su uso como tal no es tangible, ni es de fácil recaudo de pruebas. El artículo 664 también nos habla de las cosas incorporales, y el artículo 670 nos dice que tiene derechos reales y derechos personales, que lo vamos a ampliar más adelante durante el desarrollo de la conferencia. El 670 nos habla sobre los derechos de las cosas incorporales. Básicamente la diferencia es que yo no lo puedo ver, pero yo tengo los mismos derechos que ejercería sobre un bien de mi propiedad, como una casa o un apartamento, son los mismos, con algunas especificaciones con respecto a los derechos de autor, que son una cosa incorporal, bien intangible. A su vez, el artículo 671 del Código Civil establece que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores y que se regirá por leyes especiales. Las leyes especiales son estas que estamos viendo en este momento, que son la Decisión Andina 351 de 1993, que es una norma con carácter supranacional, es decir, que está por encima de todas las demás normas nacionales que nosotros conozcamos. Está la Ley 23 de 1982, que también es esa es una norma nacional, la Ley 44 de 1993, el Decreto 1066 de 2015, que es un decreto que rige para todas las entidades o unidades relacionadas con el Ministerio del Interior, que pues retomo esta dirección nacional, es una unidad adscrita al Ministerio del Interior. Ese decreto 1066 ha establecido básicamente funciones con respecto a todas las unidades que se desprenden del Ministerio. Ley 1493 de 2011 y los convenios internacionales, que básicamente son el Convenio de Roma, la Convención de Berna. Eso en cuanto a normatividad. Lo que vamos a ver se desprende de allí, de esas normas que acabamos de ver. Hay unos criterios orientadores bien importantes. Iniciamos por el de la protección de las ideas. Las ideas como tal no son protegidas por el derecho de autor. ¿Esto qué es? Muchas veces nosotros hablamos en la universidad o entre los amigos se habla mucho que me robó la idea. Las ideas pueda que se roben, pero no están protegidas por el derecho de autor. ¿Por qué? Porque la obra como tal, que es susceptible de protección, es la que ya se ha concretado y que además ostenta ciertos derechos. Es original, tiene que estar plasmada, tiene que poderse reproducir. Una idea no. Si usted no desarrolla la idea y no la concreta en una obra como tal, pues no va a tener protección. La protección automática y la ausencia de formalidades. Nosotros tenemos una oficina de registro de derecho a autor. En esa oficina lo que se puede hacer es que se traen las obras, cualquiera que sea ella, una obra literaria, artística, musical, dramatúrgica, cualquier tipo de obra, un software que es considerado una obra, se trae a la oficina de registro, o en línea también se puede hacer. Ustedes en línea pueden acceder al registro de sus obras.
Esto no quiere decir que si no tienen registrada la obra como tal no goce de la protección que establece la norma y adicionalmente el autor no pueda disponer de sus derechos. Sí lo puede hacer, así la obra no esté registrada. ¿Qué me da a mí el registro? El registro me da una prueba en un eventual proceso que llegue yo a tener en virtud de alguna vulneración que se presente por alguna de las obras de mi titularidad. La independencia entre la creación y el soporte que la contiene. Otro elemento importante es la diferencia que hay entre la obra en sí y el soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que la obra, una obra fue objeto de reproducción o de almacenamiento digital o de distribución o de comunicación al público. Ya ahorita más adelante vamos a ver cuál es cada una de ellas. Cada una de esas formas de uso genera un pago o una remuneración de manera independiente con respecto a la otra. ¿Esto qué es? Que si yo comunico públicamente una obra, eso genera para el autor de esa obra, para el titular, un derecho a que se le pague. Si la reproduzco, tengo la obligación, y el autor el derecho, él a recibir su remuneración por esa reproducción y yo a pagar. Cada forma de uso es considerada de manera independiente. Y el mérito de la obra es que, independiente del valor en sí que tenga la obra, de todas formas tiene protección. O sea, si para un autor una obra artística tiene la misma importancia, sea del doctor Botero o sea de Pepito Pérez, la obra tiene importancia independiente de su mérito para el autor. El objeto de protección en sí es la obra, sea artística, literaria o el software. Esto se me va a permitir literalmente porque es la mejor descripción que tenemos de obra o definición, que es de la doctora Piola Caselli. Es la producción intelectual amparada, toda aquella que sea el producto de un trabajo de creación, que tenga cierta originalidad, que se distinga de otras por su contenido de hechos, de ideas o de sentimientos, mediante la palabra, la música o el arte figurativo y que constituya un producto concreto apto para ser publicado o reproducido. En esa definición hay un elemento bien importante y es que la originalidad indiscutiblemente hace parte de las características fundamentales de la obra, porque no puede ser igual a otra. Si fuera igual a otra o yo me estuviera basando en otra, tendría que tener autorización del autor primigenio si lo que estoy haciendo es una obra derivada de una original. No se puede puede ser que se parezca a otra, pero dos obras nunca serán totalmente iguales o idénticas, precisamente porque cada persona es un mundo y no hay dos personas que piensen exactamente igual. Por esa razón, y cada una tiene su protección de manera independiente, además debe ser susceptible de publicarse o de reproducirse. Aquí tenemos algunos ejemplos de obras, de tipos de obras. Está la obra artística, la dramatúrgica, la obra musical, la obra literaria, el software y las alocuciones. Otros ejemplos también son los mapas, los croquis, las obras de arquitectura también tienen protección. Las impresiones como revistas, periódicos. Sujeto de protección. El sujeto de protección es la persona que realiza la creación intelectual. Aquí tenemos dos personajes colombianos muy discientes, además representativos de nuestra cultura, que son el Nobel Gabriel García Márquez y el doctor Botero. Son las personas, el sujeto es la persona, el sujeto de protección es la que crea la obra. Entonces creo que con este ejemplo es claro y procedemos a mirar cuáles son los derechos morales y cuáles son los derechos patrimoniales. Recordemos que en el Código Civil se dice que hay unos derechos reales y unos derechos personales. A eso nos referimos. Los derechos morales es el vínculo perdurable que tiene siempre el autor con su obra. Es imprescriptible y siempre va a permanecer con él. ¿Sí? Es irrenunciable, además no puede disponer de ese derecho moral. Ese derecho moral, en resumen, es el que siempre, el reconocimiento que siempre se hará al autor con respecto a su obra, independiente
de todas las negociaciones que se hagan con respecto a la disposición de los derechos patrimoniales. Por lo tanto, el derecho moral hace que siempre en una obra aparezca el nombre del autor, así se haya hecho cualquier negocio con él. Y hay una sentencia que es la C-155 del 95 del doctor Vladimiro Naranjo, que establece bien preciso la inalienabilidad de los derechos morales. Dentro de los derechos morales tenemos la paternidad, la integridad, la ineditud, la modificación y el retracto. Entonces, el derecho de paternidad es el que les mencionaba, y como su nombre lo indica, es el de reconocer como ya no hay, entendemos que ya no hay machismo, entonces no debe ser el padre, sino el padre o la madre de su obra. Entonces, esa es la paternidad. La integridad es el derecho que tiene el titular de que la obra permanezca íntegra, que no tenga ningún tipo de modificación, a no ser que ya él más adelante autorice una transformación, pero él tiene el derecho a que su obra permanezca íntegra. La ineditud corresponde al derecho que le asiste al autor de que su obra permanezca, palabras más o menos, en el anonimato. Un caso como el que estamos viendo ahorita de herederos de algunos cantantes famosos, que ya ellos han dispuesto que algunas obras no permanezcan inéditas, pero la obra inédita es la que el autor mismo, incluso tenemos muchos famosos que no quieren dar a conocer algunas obras, entonces se ponen algunas en conocimiento y las otras permanecen inéditas, así estén registradas. Y el derecho de modificación, pues va de la mano con la integridad, que es cuando el autor decide autorizar una modificación. Eso es algo que solamente le compete a él y es el único que podría hacerlo. Los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, los derechos patrimoniales básicamente son los que me representan a mí una remuneración, los que tienen que ver con enriquecimiento, con dinero. El derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, la comunicación pública, la transformación y la distribución son los derechos patrimoniales. La reproducción, aquí tenemos un ejemplo, es básicamente la primera fijación que se hace de la obra en un medio que permita la comunicación al público o la obtención de copias. Entonces, el caso clásico que tenemos es el de los libros, la reproducción de los libros o la reproducción de las obras musicales, incluso el mismo software. Todo debe tener autorización del titular o del autor. Cuando hablo del titular, pero pues eso es tema de otra conferencia, es básicamente cuando el autor transfiere los derechos patrimoniales a un tercero. Ese tercero ya no es el autor, pero es titular. Lo que puede suceder básicamente con el editor o el productor, entre el productor y el editor con respecto al autor. El derecho de comunicación es el que estamos ejerciendo en este momento. Todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. O básicamente lo que funciona con YouTube. Cuando nosotros colocamos en YouTube un video, tan pronto se tiene acceso a él al público en general, se está haciendo una comunicación pública de la obra. El derecho de transformación es el que tenemos hoy en día básicamente, un ejemplo del amor en los tiempos del cólera, del cual inicialmente fue un libro, hoy en día hay película, ha habido alguna nueva versión por ahí, entonces esa debe ser necesariamente autorizada por el autor primigenio. Cuando el primer autor o el original lo autoriza, se puede hacer una obra derivada. La obra derivada se constituye en una nueva obra que tiene y goza de los mismos derechos que la original, siempre y cuando obviamente cuente con la autorización del autor original. El derecho de distribución es el que nos permite el ofrecimiento de ejemplares al público en general a través de canales comerciales adecuados. Hoy en día
ya no es lo que nos tocó a otros en otra época, que básicamente era la distribución, por ejemplo, de los libros en Panamericana o en las librerías, que esa era la distribución. Hoy en día la distribución, se accede a la distribución, se permite la distribución básicamente por medios tecnológicos. Entonces eso es lo que está mandando la parada hoy en día, y hacia allá está direccionado todo. Entonces aquí tenemos algunas imágenes que nos permiten evidenciar la forma en la que se puede distribuir una obra al mundo incluso. Y bueno, esta conferencia básicamente que está dirigida a las acciones que puedo yo tomar dentro de la ley colombiana en caso de que se presente alguna vulneración a los derechos que yo tengo con respecto a mi obra. ¿Cómo puedo yo defender mis derechos en caso de que me sean violentados o vulnerados? Yo tengo dos jurisdicciones a las que puedo acudir: la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. La jurisdicción civil ante juez ordinario es una de las opciones que tengo. Mediante ella ahorita vamos a ver caso por caso. La Dirección Nacional de Derecho de Autor en virtud de las funciones jurisdiccionales que ostenta desde el año 2012, y la jurisdicción penal, que como ustedes lo deben saber, se acude inicialmente al fiscal y posteriormente al juez que corresponde al conocimiento. La jurisdicción civil está establecida de dos formas. Una que es en el artículo 243 de la ley especial que mencionamos al inicio, que es la ley 23 de 1982, que dispone que por pago de honorarios, la ley nos dice honorarios, pero pues básicamente sería prestación de servicios, por representación y por ejecución pública de las obras y de los medios consagrados en el artículo 163 de la ley 23 de 1982, que básicamente se resume en la utilización que se da de la obra en establecimientos de comercio, en clubes, hoteles. Básicamente para ese modo de uso, la ley dispuso que fuera que mediante el artículo 243 que se iniciara un proceso verbal sumario ante el juez civil municipal. Pero con el Código General del Proceso dispone que se debe acudir en primera o en única instancia al juez de circuito, y que si hay asuntos que se vayan a evacuar ante el juez municipal, esos serán asumidos por juez civil de circuito, razón por la cual, en resumidas cuentas, nos queda primera o única instancia ante el juez civil de circuito, excepto los casos que vienen adelantándose tiempo atrás de la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Con respecto a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, nosotros tenemos dos posibilidades para coadyuvar a la rama judicial con la solución de este tipo de conflictos. Uno, con la gran ventaja, y es que se tiene la especialidad en derecho de autor y derecho conexo. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier ciudadano, cualquier autor titular que considere que le están vulnerando sus derechos tiene la posibilidad de acudir ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor a prevención. A prevención quiere decir que si se asume la competencia en la Dirección Nacional, automáticamente pierde la competencia el juez ordinario ante el cual se podría acudir. Adicionalmente, la Dirección de Derecho de Autor cuenta con un centro de conciliación y arbitraje que permite de la misma forma coadyuvar con la solución de las controversias que se generen incluso antes de llegar al inicio de un eventual proceso judicial. Razón por la cual la especialidad en este momento nos permite resolver o coadyuvar o ayudar a la ciudadanía en general, a los titulares y a los autores, por resolver sus conflictos ante esta entidad del Ministerio del Interior. La jurisdicción penal, básicamente, pues se acude ante fiscalía mediante denuncia,
y se podrán presentar por casos tipificados. Ustedes saben que el derecho penal existe que exige que haya un tipo penal y unas conductas que se han denominado en el artículo, no quedaron acá creo, pero está en el artículo 270 y siguientes, y se definen como violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales del autor y violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales del autor. No sé si hasta el momento haya preguntas o continuamos. Continuemos. El doctor Andrés. Podemos continuar, doctor. Las conductas como tal están descritas en cuanto a violación a los derechos morales del autor en el artículo 270 del Código Civil, que establece básicamente conductas de publicación total o parcial. Eso es bien importante, total o parcial, ¿no? Sin autorización previa y expresa del titular de derecho. Esto que es, siempre que yo requiera o desee utilizar la obra, una obra protegida, debo recurrir al titular o al autor para que de manera previa y expresa a su utilización, o sea, antes y por escrito, el titular me autorice su uso. De lo contrario, estaría incurso en uno de los delitos por violación a los derechos morales del autor. Una obra, publique total o parcialmente, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico, o sea, un software. Es decir, cuando una obra cuando haciendo uso de su derecho de ineditud, derecho moral de ineditud del autor, no quiera que se haya publicado y lo publique total o parcialmente un tercero, también está penalizado. Quien inscriba en el registro de autor, les reitero que aquí tenemos una oficina de registro, con nombre de persona distinta del autor verdadero. Nosotros en la oficina de registro no hacemos no se lleva el control de si una obra, o como sucede en la SIC, si una obra tiene ese nombre, si ya la tenía otro, si no es un acto declarativo. Nosotros no entramos a revisar si hay otra persona que lo haya registrado con el mismo nombre, que su contenido, si no usted viene y hace un depósito de su obra. Pero puede pasar, en virtud de ese acto de buena fe, tanto de la entidad como de la persona que viene a hacer el registro, que haya una persona distinta que venga y haga la inscripción de una obra que no es suya, pero que está tipificado como un delito. O con el título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionado falsamente el nombre del editor o del productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual, fonograma o software. Doctora, disculpe. Señor. ¿Cómo hace la Dirección Nacional para poder identificar transformación o alteración, ya sea de una obra literaria o por un software? Nosotros no podríamos hacerlo, excepto ya cuando lo detecta el titular. Es el momento en el que tendría que entrar a accionar la justicia, por cualquiera de las formas que vimos, para lograr el resarcimiento de su derecho. Y tendría dentro del proceso judicial aportar las pruebas que correspondan para reclamar su derecho, ¿no? Porque realmente nosotros no es que tengamos acá las obras y entremos a revisar si se mutiló, si no. Eso ya sería competencia del juez dentro de las funciones jurisdiccionales que lo tenemos acá. Una vez agotado un proceso y verificadas unas pruebas, entraría el juez a definir si hubo mutilación o no lo hubo. O si se acude a la jurisdicción ordinaria civil, entraría el juez competente a definirlo, o por fiscalía pues sería competencia del fiscal dentro de la investigación y decisión del juez en su momento para determinar si sí hubo o no mutilación. Gracias. La defraudación de los derechos patrimoniales del autor dispone el Código Penal en el artículo 271
que quien por cualquier medio o procedimiento, sin autorización previa expresa, que como lo hemos venido diciendo y conforme lo dispone la decisión andina 351 que vimos al inicio, que es una norma de la que hacen parte todos los países del mundo, hoy en día está suscrita por todos y aceptada, debe ser previa expresamente obtenida al titular la autorización. Entonces, quien no la obtenga y por cualquier medio o procedimiento reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico, cinematográfico, fonograma, videograma o software, quien lo reproduzca sin su autorización, también estará sancionado por las normas penales. Quien almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, están todas las adjetivos que, todos los verbos, perdón, con los o las formas en las que se puede alterar o violentar una obra y específicamente los derechos patrimoniales de que goza el autor. Quien adquiera para la venta o distribución o suministra cualquier título dichas reproducciones. Entonces no es solamente quien la reproduzca, sino también quien lo adquiera para la venta o lo distribuya o lo suministre. Entonces yo creo que allá es algo parecido a lo que vemos acá, guardando pues la proporción. En Bogotá o en Pasto se ve mucho eso, ¿no? No solamente en Pasto, a nivel nacional y a nivel internacional. Se ve cómo se distribuye, se vende y se adquiere además para posterior reventa obras originales y a veces generalmente no originales. Quien represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o cualquier obra de carácter literario, sin autorización previa expresa del titular de los derechos correspondientes. Quien alquile o de cualquier otro modo comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador, quien fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales sin autorización. ¿Esto qué es? Por ejemplo, a veces uno va a una obra de teatro y se ve mucho que se graba, ¿cierto? O en los conciertos se graba. Eso es muy común, pero pues realmente se tendría que contar con se puede tener su copia, pero realmente tendría que contar con la autorización cuando ya lo sube, lo edita, lo promociona, lo publica y en general pues lo comunica públicamente, es decir, lo comparte con quien no hace parte de su domicilio privado, que es lo que define la Corte Constitucional. Quien disponga, realice o utilice por cualquier medio o procedimiento la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión, distribución o representación de una de las obras protegidas en este título, que ya saben que son las obras literarias, artísticas, artístico-musicales, las alocuciones, las obras literarias y el software. Igualmente quien retransmita, la retransmisión es el acto como tal de volver a transmitir una obra de cualquiera de las que hemos mencionado, como lo que sucede mucho, por ejemplo, en televisión. Quien fije, reproduzca por cualquier medio sonoro o audiovisual, que pueda escuchar o que pueda ver, o divulgarlo sin autorización del titular. Y específicamente en este caso las emisiones de organismos de radiodifusión que también gozan de la misma protección. Quien recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio, sin autorización previa expresa, las emisiones de la televisión por suscripción. Esos ofrecimientos que hacen a veces de aparatos con los cuales sale más barato, o solamente se paga el aparato, pero lo que está haciendo es recepcionar la señal del espectro electromagnético, la baja, la fija, que es una forma de reproducción, la difunde entre varias personas del común. Y el artículo 272, que específicamente nos habla de violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones, que básicamente se refiere al tema de medios tecnológicos. Quien supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados. ¿Esto qué es? Que básicamente si yo le tengo unas medidas de seguridad a un medio tecnológico para que no se vayan a vulnerar los derechos, pero yo supero esa medida y fijo, distribuyo, vendo y ejerzo ciertos actos que están tipificados por el derecho penal y por el Código Penal, pues estaría en curso en un delito.
Quien suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos o importe, distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada. Quien fabrique, importe, venda, arrienda de cualquier forma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal, o de cualquier forma eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema que permita a los titulares controlar la utilización de sus obras o reproducciones. Y quien presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor. ¿Esto qué es? Básicamente, la forma más en la que se evidencia más es en la del software. Todas las empresas deben tener un software legal y ese software se debe reportar ante la DIAN y se debe registrar. Se debe reportar el informe en la Dirección Nacional de Derecho de Autor de forma anual, donde se evidencie que la compañía y la entidad cuenta con un software legal y se tiene aquí el control de ese tema básicamente. O sea, ese es el referente también. En cuanto a las sanciones, vamos a ver que en cuanto a los derechos morales, la ley dispone prisión de 2 a 5 años y multa de 20 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y tiene agravación punitiva según el número de ejemplares que lleguen a reproducirse. Defraudación a los derechos patrimoniales está de 2 a 5 años y multa de 2 a 200 salarios mínimos también. Y la violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales, o sea, el último que vimos con respecto a las medidas tecnológicas, básicamente tiene únicamente multa, pues así lo ha dispuesto la norma. Entonces, como este medio de dictar la conferencia no es un poco ladrilludo, entonces yo los quiero escuchar ahora a ustedes antes de terminar si tienen algunas dudas o inquietudes con las que yo les pueda resolver. El doctor Andrés se encuentra. Sí, doctor, aquí estoy. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, pues yo al inicio dije que no tenía problema de que me interrumpieran, pero lo normal del desarrollo, por lo menos de las conferencias en las que yo estoy, es que están preguntando. Yo los veía tomando nota, de pronto alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud. Doctora, con relación a las obras que se encuentran publicadas en Internet, ¿tu uso puede ser gratuito, sin ningún inconveniente? Depende. Hay un uso libre, que es una de las opciones que trae, pero el uso del titular, pero el uso libre debe ser expreso. O sea, si yo pongo una obra en Internet para uso libre y gratuito, así debe estar establecido. Si es gratuito y hay autorización del titular para su libre uso, no hay inconveniente. Si no hay autorización del titular, pues muy seguramente va a tener inconvenientes, a no ser que sea una copia privada. También hay unas limitaciones y excepciones al derecho de autor, como por ejemplo cuando yo voy a obtener una copia privada para mi casa. En ese caso, pues no, pero cuando se hace uso de algunas obras, por ejemplo, para imprimirlas o radiodifundirlas o difundirlas, comunicarlas al público, o para elaborar una obra derivada y para luego venderla, pues se ve mucho, en ese caso sí estaría, claro, incursa en una de las violaciones al derecho de autor. Gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿La protección de las obras se puede ejercer únicamente a nivel nacional o también se ejerce a nivel internacional? Una de las normas, prácticamente todas las normas que protegen el derecho de autor están avaladas por todos los países del mundo, como el Convenio de Berna. Y quien dirige a nivel internacional, la entidad que representa a nivel internacional es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual tiene la facultad, además de atender también temas de conciliación y arbitraje, pero con esto que le quiero decir, que a nivel nacional están protegidas, a nivel internacional también, y hay un principio de territorialidad que las rige.
¿sí? Cuando usted suscribe un contrato de cesión de derechos u otorga una licencia para autorización, se debe tener en cuenta el tiempo y el espacio. O sea, por cuánto tiempo yo autorizo y en dónde lo autorizo. Yo lo puedo autorizar para Bogotá, para Colombia o para región andina, o lo voy a autorizar para América, o en dónde lo voy a autorizar. Es una facultad que tiene usted y como titular, y sí tiene protección a nivel mundial. ¿Hay alguna otra pregunta? Regálame un momento. En cuanto al tiempo que dura el registro de una obra, ¿es indefinido o hay algunas condiciones? O sea, si hay algún tiempo establecido para que yo pueda registrar mi obra. No, ¿por cuánto tiempo permanece el registro de la Dirección Nacional? No se entiende bien. ¿Por cuánto tiempo qué? Permanece el registro, queda registrada la obra. Ah, no, la obra queda registrada por siempre. Nosotros tenemos las normas vigentes de archivística, pero de todas formas aquí el registro se tiene permanente, no tiene un vencimiento, que si es en cuanto al dominio público, sí se ha establecido y establece la ley que transcurrido cierto tiempo después de la muerte del autor, que son 80 años, la obra entra en dominio público. Esto no quiere decir que el registro desaparezca, sino quiere decir que su obra puede entrar a ser uso por el público, puede ser usada por el público en general, como está sucediendo hoy en día con algunas obras famosas, sobre todo obras musicales. Pero el registro no tiene ningún tipo de vencimiento, tampoco le exige a usted que una vez creada su obra o tenga su creación, tenga un tiempo específico para registrarla. En cualquier momento lo puede hacer, incluso lo pueden hacer los herederos después de la muerte del autor. Hay un símbolo que pues ya casi no lo he visto en las obras, que es básicamente el copyright. Sí. Se va en un círculo. ¿Es obligatorio Sí. la utilización de este o ya es? No, no es obligatorio porque básicamente el copyright aplica en Estados Unidos, que es quien ha sido la gestora del copyright. Aquí la diferencia grande es que en el copyright el titular del derecho es la persona jurídica, y en Colombia el titular del derecho es la persona natural. Esa básicamente la diferencia. Si bien usted puede transferir los derechos a una persona jurídica, llámese editor o productor o un tercero, a quien usted decidió cederle sus derechos, le cede los derechos patrimoniales. Los morales no, porque acordémonos que los morales no son de libre disposición, por lo cual usted siempre va a tener esa protección. Pero ese símbolo sí se ha hecho famoso, pero eso es por copyright y es en Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Podemos continuar. Pues el tema ya en cuanto a derechos y acceso a jurisdicción ya ha sido pues evacuado. No sé si haya algunas otras dudas, ya realmente hasta ahí va la conferencia, pero sí quiero invitarlos. Aquí están los números de contacto, aquí hay un abogado permanentemente absorbiendo las dudas o inquietudes. Hay otros temas que se podrían tratar eventualmente en otras conferencias, como son las limitaciones y excepciones al derecho de autor, los temas contractuales como es la concesión de contratos y licencias, las limitaciones y excepciones, lo del ámbito universitario. El tema del ámbito universitario de pronto sería bien interesante para ustedes, que son los derechos de los que goza el titular, llámese estudiante e incluso la misma universidad, frente a terceros. El tema que han pedido, doctor, era en el derecho civil y penal, ¿verdad? Sí, surge una inquietud ahorita, Señor. no saben, en el tema está Señor. ¿qué son los derechos conexos y afines? ¿A qué se referencia? Sí, los derechos conexos son los que
se generan a partir del derecho de autor, como básicamente el que se sucede entre el autor y el artista. Entonces, el derecho del autor es de quien crea la obra y el derecho conexo es de quien por medio de su interpretación lo hace público, como lo que sucedería con el intérprete, con el cantante. Hay ocasiones en las que hay titular de derecho de autor y de derecho conexo, es la misma persona. Las sociedades de gestión que ejercen o que representan el derecho sí son diferentes. Quien representa el derecho de autor, por ejemplo, está SAICO, y en el derecho conexo está ASIMPRE, que son dos entidades diferentes. Tienen una hijita muy famosa que es más conocida que SAICO ASIMPRE, que es más famosa la hija que los papás, pero básicamente son SAICO, el derecho de autor, ASIMPRE en el derecho conexo, que es el que representa al intérprete, y el productor de fonograma. Los productores también ostentan derechos conexos. ¿Por qué? Porque son quienes hacen la impresión y comercializan. Ese es el derecho conexo, que también está protegido. ¿Me hice entender? Sí, quedó claro. ¿Listo? Ellos también tienen los derechos patrimoniales de los que gozan, ¿no? Por eso está la sociedad de gestión, está también la sociedad de los actores, que son intérpretes también, es un derecho conexo. Señor. Bueno, doctora, de nuestra parte, agradecerle por su tiempo, por el espacio. Esperamos que en otra oportunidad podamos reunirnos y poder retomar otra temática frente a los derechos de autor. Sí, pues yo no tengo, si tienen alguna inquietud, no tengo ningún inconveniente en atenderla, pero sería interesante que se ampliara el tema, por ejemplo, al ámbito universitario, los trabajos que realizan los estudiantes en la facultad, Claro. Y hasta dónde tienen derechos, qué deben hacer, cómo deben disponer de ellos, cómo debe hacer la universidad en caso, por ejemplo, de las tesis. Ese tema es interesante para ustedes. Este ha sido un primer acercamiento que hacemos desde la universidad, Bueno, desde la de Pasto. Esperamos poder continuar con este proceso de capacitación. Bueno, pues me alegra y estamos a su entera disposición. Le quedan los datos, también se absorben consultas en línea. Se hace la consulta por correo electrónico info arroba, creo que está apareciendo ahí, info arroba derechodeautor.gov.co, y cualquier inquietud que tengan también se puede hacer la consulta por escrito, como les decía, por correo electrónico, y desde acá se resuelve, esperamos, de la manera más satisfactoria posible. Muchísimas gracias. Con mucho gusto a ustedes, doctor. Que esté muy bien, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.